hermanos, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a irnos al capítulo 10. Vamos a leer el versículo 44 y mantenga su Biblia abierta a este capítulo. Hechos 10, 44. Que siempre me modifica un poco la ecualización. Más ahora que estoy más sordo, peor todavía, hermano. Bien, arregúlenme por favor, bien estoy. Hechos capítulo 10, versículo 44. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vamos a leerlo una vez más. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oremos. Señor, mil gracias. Gracias, Señor, por todas tus bondades, todas tus misericordias. Te suplico, Padre, que una vez más sea tu nombre santificado. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, comience a hacer una obra linda, hermosa en nuestra vida. Aquí estamos, Señor, para que hagas con nosotros conforme tu palabra. No queremos ser lo que nosotros somos hasta este momento. Queremos ser como tú quieres que seamos, Señor. Ayúdame, Señor, a poder consagrar, entregar este mensaje, Señor, para alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. El Señor Jesucristo es una oportunidad para poder ayudar a dos clases de personas que de alguna manera vienen a ser polos completamente opuestos, porque ese es uno de los grupos representando a aquellos que se justificaban a sí mismos, es decir, que se creían que eran personas impecables, que eran completamente íntegros, que no había ninguna mancha en ellos. Ellos consideraban que ellos merecían todas las bondades de Dios. Pero por otro lado, representando a otro grupo de personas a través del publicano, cuando Jesús vio esas dos clases de actitudes, esas dos clases de pensamiento, les refirió una parábola, la parábola del fariseo y del publicano, que los dos llegaron al templo. El publicano decía: Señor, gracias te doy porque no soy como los demás. Yo diezmo, yo ayuno y oro, yo hago todas las cosas bien y no soy como este publicano que está aquí. Mas el publicano, dice la Escritura, estaba retirado y no podía ni siquiera levantar su cabeza, y él decía: sé propicio a mi pecador. Jesús dijo: el publicano fue justificado antes, fue primero justificado antes que el otro. ¿Por qué? Y él lo declara allá en Lucas en el capítulo 18, versículo 14, dijo: os digo que éste, refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. ¿A quién se está refiriendo el Señor? Se está refiriendo al publicano. Que el que se enaltece, ¿cómo es que se estaba enalteciendo? Porque él se consideraba una persona completamente íntegra. Sin embargo, dice, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, aquel que reconoce su necesidad espiritual, que no es una persona perfecta, sino que es una persona como este publicano diciendo: sé propicio a mi pecador, este fue justificado. Entonces surge la pregunta: ¿por qué algunos son bendecidos por parte de Dios espiritualmente y en las demás áreas de su vida y otros no? Es que algunas veces tenemos ciertas actitudes en nuestro corazón hacia lo que nosotros miramos en nuestro corazón. Pensamos que merecemos todas las cosas, pero el publicano consideraba que no lo merecía, pero él decía: sé propicio, en otras palabras, ten misericordia de mí. Y a este Dios lo bendijo. Hermanos, este mismo cuadro nosotros lo miramos en la vida de Pedro y de Cornelio.
Cornelio viene a representar al publicano en cierto sentido, porque era un hombre necesitado, y en su casa, y juntamente con su familia y a los que él había invitado, recibieron esa llenura del Espíritu Santo. Pero en el caso de Pedro, representando básicamente al pueblo de Dios, que de alguna manera tenía ciertos prejuicios hacia los gentiles. En primer lugar, por una mala interpretación de la palabra de Dios, pero por el otro lado también porque ellos culturalmente consideraban a los gentiles que no eran dignos de recibir la bendición de Dios. Entonces el Señor tuvo que tratar con Pedro para quitarle los prejuicios, para que ambos grupos fueran bendecidos por parte de Dios. Hermanos, Dios nos quiere bendecir a todos por igual. Pero para eso es importante que se puedan rectificar algunas cosas en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que así como el publicano tenía falta de amor, más bien del fariseo, que tenía falta de amor hacia el publicano, así también Dios quiere tratar con la vida de la iglesia. Y Pedro, representando de igual manera al pueblo de Israel, aunque en este momento la iglesia, recuerden, nace dentro de un contexto judío, porque los primeros cristianos fueron judíos, los apóstoles fueron judíos, los grandes predicadores de aquel momento fueron judíos, pero tenían ciertas cosas, ciertos prejuicios, como hoy en día nosotros como hijos de Dios hemos nacido de nuevo, pero eso no significa que todavía existen prejuicios en nuestro corazón, existen actitudes de alguna manera farisaicas que no nos permite, hermanos, que la obra de Dios se pueda extender. Pero Dios está trabajando y Él ha dicho que lo que ha comenzado lo va a terminar. Lo hizo con Pedro y trajo tremenda bendición. Por eso abramos nuestro corazón al Señor. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema: la falta de amor fraternal es una barrera para la obra del Espíritu Santo. Vemos aquí a partir del versículo 1 de este capítulo 10, vemos aquí un trato personal de Dios para con Pedro. Y vemos por otro lado, vemos el deseo vehemente de Cornelio de conocer mejor a Dios. Hay millones de personas que realmente quieren conocer más de Dios. Son personas religiosas como Cornelio. Dejemos que la Biblia nos hable. Capítulo 10, versículo 1, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurón de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser
recogido en el cielo. Dios estaba tratando con el corazón del apóstol Pedro. Por un lado vemos a un hombre llamado Cornelio, un hombre religioso. Dentro de las cosas que miramos aquí, era un hombre que hacía buenas obras. Era un hombre que también practicaba alguna de las disciplinas espirituales, como es el ayuno, como es la oración. También este hombre tuvo el privilegio de ver un ángel y hablar con el ángel. ¿Cuántos han visto ángeles? Algunos han visto demonios, ¿verdad? Pero este hombre, fíjese bien, era un hombre piadoso. Tenía deseo de conocer a Dios. Tenía hambre de Dios. Oraba, ayunaba. Más adelante en el relato de este capítulo, vemos que hasta había construido una sinagoga a los judíos y daba limosnas. Había tenido una visión, era un hombre de ayuno y oración. Sin embargo, no había nacido de nuevo. Hay muchas experiencias que son muy buenas, como lo vemos en este caso. Las cosas que él hacía eran buenas, pero eso no significaba que había nacido de nuevo. Hay personas que han tenido ciertas experiencias espirituales y creen que eso le da el pase para entrar al cielo. Por eso el ángel le dice, ya que los ángeles, ellos no tienen permitido predicar el evangelio, sino a usted y a mí nos ha sido concedido el privilegio. Por eso le dice, llama a Pedro, que está en casa de Simón el curtidor, y él te declarará más exactamente lo que has de hacer. Él iba a predicarles el evangelio para poder realmente que este hombre Cornelio, juntamente con su casa, pudieran conocer esa gloriosa experiencia. Entonces miramos por un lado un hombre que necesitaba realmente de esa revelación, necesitaba que se cumpliese el sueño de su vida, de conocer más íntimamente a Dios. Pero por el otro lado miramos a Simón Pedro. Cuando él mira en ese éxtasis, me da un poco de, bueno, es cómico, ¿eh? Tenía gran hambre, estábamos al mediodía, tipo 11 más o menos, más bien a las 12 del mediodía. Pedro dice, tenía gran hambre. ¿Cuántos tienen hambre en esta hora? Ojalá que de justicia, ¿no? Pero en ese momento, mientras le preparaban algo, le preparaban el almuerzo, él estaba orando y recibe estaba en un éxtasis. O sea, él no estaba dormido, sino que él tiene un éxtasis, una visión celestial. Y mira que baja un manto y en él habían toda clase de animales. Claro, usted se da cuenta que como judío, y vimos en el Antiguo Testamento que hay animales limpios y los que son no limpios. Los no limpios son los no comestibles y los limpios son los comestibles. Pero cuando dice ahí que había toda clase de cuadrúpedos y de reptiles, y dentro de los animales no comestibles están los reptiles y otros cuadrúpedos. Aquí en El Salvador nos comemos la iguana, el garrobo. Y no vamos a entrar en ese detalle, pero la verdad que hay cosas que nosotros comemos que después nos hace daño porque no entendemos por qué Dios dejó estas cosas. Bueno, y yo estoy preparando un mensaje para esto en su debida oportunidad. Pero quiero decir, hermanos, que el propósito de Dios era enseñarle a Pedro algo muy importante. Y él dijo, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y la voz le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Es interesante, hermano, porque Dios lo que estaba tratando con Pedro era hacerle ver que a los gentiles que tenían hambre, estamos entonces tomando la parábola del publicano y el fariseo, no llames a los publicanos inmundos o no los llames común. En otras palabras, que no exista esa clase de prejuicios que nos están limitando a que el amor fraternal se pueda desarrollar. Por eso le dice, no lo llames común. Es interesante, hermanos, porque
Cuando alguien tiene prejuicios en su vida hacia otra persona, estamos violando uno de los grandes principios para que el Espíritu Santo se derrame. La porción del versículo 44 que hemos leído, donde nos habla que el Espíritu Santo cayó. ¿Por qué es que el Espíritu Santo se manifestó? Porque se rompió esas barreras que había desde el punto de vista cultural, para que pudiese, y aún espiritual, para que pudiese la obra del Espíritu Santo manifestarse de una forma tan contundente. El término, la palabra prejuicio, es interesante porque la palabra latina es prejudicare. Tiene dos componentes: la raíz pre, que significa antes, y judicare, o es decir, juzgar. O sea, juzgar antes de. Estamos hablando que una persona que tiene prejuicios es la persona que juzga las cosas antes de tiempo sin conocerlas bien. Pregunto, ¿no es esa una de las cosas que nos está perjudicando para que el Espíritu Santo nos bendiga de una forma especial? Es que estamos prejuiciados, es decir, que siempre andamos nosotros hablando cosas que no deberíamos de decir. Juzgamos las cosas antes de tiempo sin conocerlas a fondo. En otras palabras, es echar a una persona a un lado juzgándola desfavorablemente. ¿Y eso de quién viene? No venía de Cornelio, sino que venía de un pueblo redimido con la sangre de Cristo, pero que todavía habían ciertas cosas que tenían que limpiarse. El hecho de que usted y yo hayamos nacido de nuevo no significa que ya estamos totalmente limpios de cualquier, digamos, contaminación espiritual. Y una de ellas es la falta de amor fraternal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa clase de prejuicios, llamamos común a los demás. O ya les llamamos que son inmundos. Y eso lo que hace sencillamente es contaminar. Y fíjese que la palabra común, la palabra griega que se traduce aquí como común, significa contaminar. O sea, estamos hablando de considerando a la otra persona como contaminado, lo que hizo el fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como este publicano, porque no soy adúltero, porque no hago las cosas que él hace. Este tipo de actitudes estorba la obra del Espíritu de Dios. Ahora entonces, hermanos, estamos hablando que es importante romper esos prejuicios que nos separan, aún dentro del cuerpo de Cristo, porque no es otra cosa. En síntesis, los prejuicios son barreras, y esas barreras resisten a la obra del Espíritu Santo. Antes que Pedro llegase a la casa de Cornelio, antes que llegara, Dios tuvo que tratar en el corazón, y 3 veces el lienzo baja, y 3 veces la voz le dice: lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames, en otras palabras, contaminado. ¿Cuántas veces en la vida de la iglesia, en nuestras relaciones sociales, siempre estamos prejuzgando, hablando cosas sin saber a fondo la situación? Y nosotros no podemos hablar desfavorablemente. Y eso es lo que pasaba con el pueblo hebreo. Eso impidió de alguna manera, fíjense bien, a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos al capítulo 8, pasaron aproximadamente 15 años. Dios les había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y oiga esto, cuando le habla Jesús de Samaria, les está hablando de un pueblo al cual el pueblo judío tenía prejuicios. Desde ya le estaba diciendo que tenían que predicar la palabra a toda persona. Y para eso, para ir a Samaria, y fíjense que en aquel entonces los judíos no pasaban por Samaria porque creían que se iban a contaminar. Algunos también hoy en día en la iglesia: no me siento a la par de fulano porque no vaya a ser que se me pegue algo malo. No, tratamos de aislarnos de otras personas. Eso era lo que. ¿Y qué pasó? Se estaba impidiendo el avance de la obra de Dios.
Dios ocupó, y esto mira es triste, pero algunas veces Dios tiene que ocupar un poco de disciplina para romper esos prejuicios. Porque 15 años la iglesia solamente se mantuvo en Jerusalén y no estaba obedeciendo de ir a Samaria. En el capítulo 8 viene la persecución. ¿Para qué? Para que se extienda la obra. Y Felipe llega a Samaria, y Felipe era judío. Comenzó a romper esa barrera, esos prejuicios. Luego miramos ya en el capítulo 10, vemos ahora a Pedro que Dios le está enseñando que algo muy importante, que él también tiene que romper. Y yo en esta hora quiero, hermanos, que en el nombre del Señor dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a ver si nuestra lengua nos está impidiendo recibir bendición por parte del Espíritu Santo. Dios quiere bautizar, Dios quiere llenar con su Espíritu, Dios quiere que andemos en el Espíritu, Dios quiere respaldarnos en el ministerio, Dios quiere hacer muchas cosas. Sin embargo, Dios no lo puede hacer hasta que nosotros dejemos de hablar mal de aquellas personas a quien Dios tiene planes de hacer cosas grandes. Amén, hermanos. De ahí que, por eso que los prejuicios son barreras que resisten a la obra del Espíritu de Dios. Y como dije, nacen muchas de estas cosas por malas interpretaciones bíblicas, porque el pueblo hebreo pensó que solo ellos eran escogidos para ser salvos. Y le voy a decir una cosa, Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ellos se les olvidó. A nosotros se nos olvida lo que dice la palabra. Y creemos que, mire, hay algunos que dicen, es que yo soy elegido y escogido por Dios y a mí Dios solo a mí me bendice. Pero a otra persona que es tan mala, que no es como soy yo, la verdad que Dios no lo va a bendecir. Entonces ese tipo de actitudes, esa falta de amor fraternal impide la bendición. Pero también, hermanos, existen dentro de nuestra propia idiosincrasia y cultura salvadoreña y de otros lugares, como sucede aquí, sucede en todas partes del mundo, hay ciertas actitudes de nuestra propia idiosincrasia. Hermanos, es triste que nuestro país, nuestra nación más bien, nuestro pueblo, no somos un pueblo unido, aún dentro de la misma iglesia, hermanos. Pero si miramos otros pueblos, por ejemplo, el pueblo hebreo, se ayudan mutuamente. Aquí en El Salvador se echan zancadilla unos a otros. Cuando alguien mira que otro prospera, no le gusta que prospere, no le gusta, y por eso no podemos trabajar en equipo. Y si se trabaja en equipo, otro quiere tomar ventaja de la otra persona, porque no puede permitir que otro esté mejor que él o ella, aún dentro del ministerio. Esas cosas nosotros tenemos que sacarlas del corazón, porque no son parte del evangelio, sino parte de la cultura. No siempre las cosas culturales son buenas. Hay cosas muy malas que tienen que ser desechadas. Y lo bueno de una cultura hay que aceptarlo, siempre y cuando esté de acuerdo a la palabra de Dios. Algunas veces nace también del propio ambiente familiar, porque la familia se acostumbró a criticar, a señalar como inmundo a otra persona, es decir, la persona despreciar, hablar mal de otros. Estas cosas impiden la bendición de Dios. Y nace también del propio orgullo. La persona se siente superior a otros. De ahí encontramos, por ejemplo, el caso de la mujer samaritana, y los judíos la querían apedrear porque era indeseable. Mas Jesús tomó una actitud contraria. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces miramos, hermanos, que el Espíritu Santo está dispuesto a que nosotros comprendamos que estas cosas tienen que ser rotas. Entonces, cuando nosotros le privamos, el hermano, la amistad, la compañía a un hermano, a una hermana, todo eso impide que no solamente la obra del Espíritu Santo se manifieste, sino que impide el avance del evangelio. El hablar, hermano, el que hablemos de otra persona nos separa. La lengua nos puede unir o nos puede separar. El hablar de los defectos de otra persona nos separa. El hablar de los errores y las faltas, o sencillamente pensar
que yo soy una persona íntegra. La verdad, hermanos, la integridad total la tendremos solo cuando estemos en la presencia de Dios. Porque dice la Biblia, el que dice que no ha pecado, el tal es mentiroso. Pecamos de muchas maneras. Tal vez no lo consideramos así, pero si nosotros tenemos esa mala actitud hacia las personas que nosotros ya, como una actitud prejuiciosa, los hemos marcado, los hemos señalado, ¿qué estamos haciendo? Estamos impidiendo ser instrumento de Dios para el mundo. En este caso, Pedro tuvo que ser tratado para ser instrumento eficaz en la casa de Cornelio. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios nos santifique para ser de bendición a las naciones de la tierra? Para ser de bendición a todos los estratos sociales, a las personas que saben leer y escribir y a los que no saben, a los que tienen dinero y a los que no tienen, al pobre, al rico, para toda persona. Nosotros tenemos que romper con estas cosas. La iglesia, hermano, es una familia y es una familia gloriosa. Pero necesitamos, como Pedro, ser tratados de este mal que nos puede estorbar. Ahora bien, cuando Pedro entendió el mensaje, dice en el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, es decir, en el significado de ella, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Y quiénes le buscaban? A los que él y la cultura judía le llamaba común. Dios tratando con el corazón de Pedro para ser de bendición. ¿Y qué es lo que sucedió? El Espíritu le dice: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hermanos, la falta de amor fraternal impide que seamos bendecidos con el bautismo del Espíritu Santo, impide los dones del Espíritu Santo, impide el desarrollo ministerial, impide el progreso en todo, porque Dios es amor y Dios desea que nosotros podamos amarnos fraternalmente. Cuando alguien, hermanos, no es como usted, ámelo. Si yo sé que todos tenemos errores, necesitamos entonces cuidar nuestra lengua. Si por alguna razón usted ha tenido el hábito de hablar, de chismear, de hacer trizas, hacer pedazos a otra persona con sus comentarios, o no lo hace verbalmente, pero lo tiene en su mente y en su corazón, esa actitud es de soberbia, es orgullo. Aunque diezme, aunque venga a la iglesia, aunque ayune y ore, pero si tenemos esa actitud, la bendición de Dios se detiene. Por eso en la parábola del fariseo y del publicano, Jesús dijo: el publicano fue justificado, es decir, fue bendecido. Ahora bien, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ocurren cosas interesantes. Él empieza entonces a predicarles la palabra, empieza a comunicarles el mensaje glorioso, empieza a darles la respuesta que andaba buscando Cornelio. Dice en el versículo 44 que hemos leído, como resultado de haber roto esos prejuicios, y quizás comenzando a leer, hermanos, el versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, o sea, empezó a predicar. Antes, hermanos, de poder desarrollar un ministerio, sea cual sea el que Dios nos haya concedido, hay que quitar cualquier clase de prejuicio. Hay que mirar a los demás como superiores a uno mismo. Nunca mirar a otra persona sobre el hombro, sino mirarlo como superior a uno.
El hecho de que nosotros tengamos actitudes de desprecio hacia otra persona, lo que está revelando es que no estamos aptos para el ministerio. Pero Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, ya que Dios lo había ministrado, y le dijo, ve con ellos porque yo los he enviado, había entendido la visión. Y cuando uno entiende que debemos de amarnos los unos a los otros, y es mejor callar, es mejor ayudar a la persona. Cuando nosotros entendemos esto, entonces lo que hagamos para Dios, Dios lo va a respaldar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, oiga esto, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros hacemos acepción de personas? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. ¿Por qué algunas veces, aún dentro del mismo pueblo de Dios, ni siquiera nos dirigimos la palabra? ¿Por qué esa persona no tiene el estatus socioeconómico que yo tengo o intelectual? Algunos tienen prejuicios porque otros no entienden las cosas que usted entiende. A los ignorantes les dice, guácala. Mas dice la Biblia, el que quiera ser sabio, hágase ignorante. Todo ese tipo de cosas, aunque estemos orando y ayunando, el Espíritu Santo no va a hacer nada hasta que entendamos que debemos ser un poco más humildes de corazón. Dios no hace acepción de personas. Nosotros no lo debemos de hacer. Si usted se considera como esposa más santa que su esposo, ¿será cierto? ¿Será cierto que usted como esposo es más santo que otros hombres? ¿Será cierto que usted es más santo que su compañero de trabajo, compañero de estudios? Cuando nosotros tomamos ese tipo de actitudes, se detiene, como dije una y otra vez, lo digo, se detiene la bendición de Dios. Y Pedro entendió. Aquí está la clave, llegar a entender esto, hermano. Esto es clave, muy clave, para que la iglesia se siga desarrollando, para que no estorbemos la obra de Dios, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron y colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todos del pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense bien, Cornelio y los que estaban en su casa eran personas piadosas que querían conocer más de Dios, pero no eran salvos. Pero mientras oían el mensaje del evangelio, ocurre algo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Nadie puede recibir al Espíritu Santo si primero no ha aceptado la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vemos algo interesante, maravilloso, y dice, y los fieles de la circuncisión, está hablando de los que tenían ese prejuicio, que habían venido con Pedro, porque Pedro no se fue solo, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos entonces aquí el hambre que tenía Cornelio juntamente con los que le acompañaban en su casa. Esto es clave. La gente tiene hambre de Dios. El país, la nación entera tiene necesidad de conocer la verdad. Nosotros necesitamos ser pacientes y perseverantes. Dice, lo estaban esperando. ¿Quién estaba esperando? Cornelio. Estaba esperando que llegara Pedro. La gente está esperando que le llevemos la palabra. Pero también, hermano, se necesita disposición de la voluntad. ¿Por qué? Porque dice Cornelio, dice, estamos para oír lo que Dios te ha mandado. La gente, hermano, tiene el corazón abierto. Dios ya lo está preparando. El problema es que nosotros no vamos. ¿Por qué? Por prejuicios, por no romper, hermanos, ciertas cosas que están en nuestro corazón que impide que el amor fraternal se desarrolle. Y otra cosa se requiere, respeto a la palabra. La gente estaba oyendo la palabra atentamente, recibiendo y aceptan el mensaje. Y cuando eso es así, entonces miramos acá una unión maravillosa. ¿Cómo? El pueblo hebreo con el pueblo gentil, por la sangre de Cristo, ha venido a ser uno solo. Hermanos, si nosotros como iglesia no rompemos las barreras que impiden el derramamiento y la manifestación del Espíritu, vamos a ver que unos serán bendecidos y otros no. Mas Dios quiere bendecirnos a cada uno. Es por eso que en esta hora, ¿por qué no analizamos nuestro corazón y le decimos al Señor, Señor, sí, yo tengo un gran problema en mis labios, pero que esto brota del corazón, porque dice la Escritura que del corazón habla la boca. Si nosotros llamamos común, es decir, llamamos o consideramos a alguien inferior, lo vemos como una persona que no merece las bondades de Dios, estamos nosotros criticando, señalando. Ese tipo de situaciones está estorbando el crecimiento de la iglesia local y el crecimiento a nivel nacional. Está estorbando al evangelismo. Allá afuera hay muchos Cornelios, hombres y mujeres que oran. Hay mujeres y hombres también que quieren y tienen hambre de Dios. Pero ¿quién les va a predicar? No van a ser los ángeles. Ahora no está Pedro, pero sí está usted para llevar las buenas nuevas. Es menester que nosotros podamos decirle, Señor, a partir de este día, yo ya no quiero, Padre, seguir con esta misma actitud. Soy salvo, sí, tú me has perdonado, pero hay ciertos prejuicios que me están marcando y me detienen. Qué triste es, hermano, no sentirse como un cuerpo, como una familia. El amor fraternal debe, hermano, salir por los poros de nuestra alma. El amor fraternal se debe manifestar en bondad, es decir, en lo que podemos hacer por otra persona, en considerar lo que otra persona está haciendo, en ser agradecidos. Hoy en día, hermanos, el agradecimiento parece que no existe. Cada quien busca lo suyo propio, pero no busca el bien de la otra persona. ¿Por qué? Porque se considera superior a esa persona. Hoy en día casi nadie, hermanos, son muy pocos como fue en el tiempo de Cristo. Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno, y este era samaritano, regresó a darle gracias. ¿Por qué? Porque el resto eran, ¿qué cosa? En su corazón había orgullo, y el orgullo no nos permite reconocer lo que otros han hecho por mí. Hermanos, Dios quiere bendecir esta iglesia como a todas, pero no podemos seguir adelante con una actitud de falta de amor fraternal. Hay que aprender a respetar a los demás, hay que valorizar a los demás, hay que amar a los demás. Por lo tanto, lo que Dios ha limpiado con su sangre, no lo llames tú común. En otras palabras, no lo marques, no lo marques. Dios no nos ha marcado a ninguno, porque todos somos pecadores y Él nos ha hecho un gran favor
de llamarnos hijos de Él. Oremos. Buen Padre, estamos delante de ti en esta hora, dándote infinitas gracias. Tú conoces, Señor, el porqué de esta reflexión de tu palabra. Tú sabes cuál es la necesidad. Hay muchos que deseamos, Señor, más de ti, pero tenemos que romper con esos prejuicios. De ya no andar hablando de otra persona, llamándole común o inmundo o despreciable, sacándole los trapos al sol, dañando más y más, haciéndole ver ante los ojos de otras personas como gente que no está calificada. Señor, arranca eso del corazón. Límpianos, Señor. Ahí donde está usted, hermano y hermana, y a todos aquellos que nos escuchan, pídale perdón a Dios por esa falta de amor manifestada a través de los labios. Pero eso solamente representa lo que hay en el corazón. Dígale: Dios mío, perdóname. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. En otras palabras, nadie puede quitar el veredicto absolutorio de Cristo. No trate usted de ensuciar el veredicto divino de que esa persona ha sido justificada por medio de la fe en la sangre de Cristo. Padre, perdónanos por actitudes, por palabras en las cuales, Señor, hemos hecho sentir mal a otros. Pero aquí estamos, Padre, abriendo nuestro corazón para pedirte que nos perdones y nos limpies. Permítenos, Señor, que podamos en este día el poder abrir nuestra alma, que tú nos ministres, Señor. Espíritu Santo, ministranos, Padre. Señor, que este día tus misericordias se derramen. Perdónanos más y más, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no se pone en pie, mi hermano y hermana? Si por alguna razón usted ha ofendido a alguien, quizás la persona que está a su lado, su esposo, su esposa, acérquesele, dígale: perdóname. Perdóname por prejuzgarte. Si en este momento usted se recuerda de algunas personas a quien usted les ha dañado con sus comentarios, aunque esa persona no le ha escuchado, pídale perdón a Dios. Que Dios nos haga entender como a Pedro, que todos somos iguales, que no llamemos común a nadie. Cuando Él ha limpiado, ha limpiado. Padre, ante ti estamos en esta hora. Perdónanos, Señor, por todo el daño que hemos ocasionado con nuestros labios, con nuestras actitudes a otros, Señor. Que los hemos, Señor, los hemos herido, los hemos ofendido. Pero a partir de este momento, Señor, queremos dejar todo esto, porque esto no es parte del Evangelio, es parte del corazón, de nuestra naturaleza carnal, es parte de la cultura familiar quizás, o de la cultura en la cual nosotros nacimos. Señor, a partir de este momento, permítenos, Señor, que tu iglesia abandonemos, Señor, todo tipo de prejuicio, porque somos llamados a amar a todas las personas. Y yo sé que, mi Dios, que cuando es el amor una vez más vuelve al punto que tú quieres, el Espíritu Santo se va a derramar. Se va a derramar sobre aquellos que están necesitando un toque divino, Señor. Precioso Señor, gracias. Perdona, Padre Santo. Limpia con tu sangre nuestro corazón. Perdónanos, Padre mío. Límpianos, Señor, en este día de todas esas cosas que no son agradables delante de ti. Que el amor tuyo, Señor, comience a fluir en el seno de la iglesia.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Cómo puedes tú orar? Sí, Señor. Enojado con tu hermano. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Amémonos de corazón. Dígale al Señor. Amémonos de corazón. Sí, Señor Jesús. No de labios solamente. Amémonos de corazón. No de labios solamente. Para que cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Gracias, Señor. Formen pequeños círculos de oración ahí donde están. Si quieren tomarse de la mano, lo pueden hacer. En este momento vamos a bendecirnos los unos a los otros en el amor de Dios. Aleluya. Oremos todos. Padre, venimos delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por mi hermana. Gracias por mi hermano. Gracias, Señor. Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Estamos, Señor, en esta linda familia. Pero la perfección la lograremos hasta que estemos contigo, Señor. Por lo tanto, ayúdanos a sobrellevar las cargas, las debilidades, los unos a los otros. Que podamos considerar a otros superior a nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre. Queremos que el amor fraternal, Señor, sea una experiencia linda. El amor entre esposos. El amor de padres a hijos y de hijos a padres. El amor dentro de la iglesia. El amor en el trabajo. El amor en todas las áreas, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ayúdanos a entender como Pedro le entendió. Señor, que tú no haces acepción de personas, que no haya más acepción de personas de ninguna naturaleza, por ninguna causa o razón. Señor, porque no existe tal cosa. Padre mío, en este día, Señor, queremos, Padre, no solamente por los que estamos aquí, sino por toda la iglesia, los que han venido y los que no. Señor, por todos aquellos que han de venir al conocimiento tuyo, que podamos ser una comunidad de amor. Señor, que el amor tuyo empiece a fluir, porque cuando tu amor fluye, Señor, entonces el Espíritu Santo se va a derramar como nunca antes. El Espíritu Santo va a traer victoria. El Espíritu Santo hará maravillas. Señor, gracias. Entonces tú vas a salvar las almas con una manera gloriosa. Tú vas a restaurar, Padre mío. Tú traerás una victoria sorprendente. En este día, Señor, ante ti estamos. Te pedimos perdón, Señor, por esa falta de amor. Ahora renunciamos, Señor, a eso, Señor, que no es agradable ante ti. Perdónanos, Señor. A partir de este día queremos considerar a otros con mucho amor, con ternura, con consideración, Señor. Padre Santo, que, Señor, ese mal hábito, Padre, que hay en nuestra nación de hablar a espaldas, de estar haciendo comentarios, Señor, aún de una forma grosera en frente de otra persona, aún en frente de la persona a quien nosotros estamos tratando. Te pedimos que nos perdone y nos limpie, Señor. Quita esa grosería, Señor. Quita esas malas expresiones. Quita esa forma despectiva. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, pedimos un milagro.
Padre Santo, ahora mismo renunciamos, Señor, y en tu nombre, Padre Dios mío, Señor, pedimos que seas tú propicio a cada uno de nosotros, porque no somos perfectos y estamos en proceso de perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Padre eterno, bendice a tu iglesia en toda esta nación, Señor. Señor Jesucristo, ¿cómo se mira esto en la sociedad? ¿Cómo se mira esto en la televisión? Haciéndose pedazos los unos a los otros, criticándose los unos a los otros, los que están en autoridad y los que no lo están, el que está en el campo como el que está en la ciudad, el que tiene dinero y el que no lo tiene. De igual manera, Señor, esos malos hábitos, esa falta de amor impide tu bendición. Señor, pedimos en este día que como iglesia, Señor, podamos realmente reflejar el amor tuyo, Señor. Señor, que ese amor, Señor, comience a correr. Perdónanos, Señor. Lávanos en tu sangre. Precioso Señor, te adoramos, te bendecimos, buen Padre. Gracias, Señor. Ahora bendigamos a aquellas personas a quien nosotros hemos dañado. Bendiga a esa persona. Ahora en este momento deje de orar en forma colectiva. Ahora levante sus manos y empiece a bendecir a aquellas personas a las cuales hemos dañado con nuestros comentarios, nuestras actitudes. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a toda persona, Señor, en el nombre de Jesús, a quien nosotros hemos ofendido, hemos dañado. Señor, a partir de este día no queremos más, Señor. No queremos nunca más, Señor, mirar de menos a nadie. Señor, porque somos una familia, somos hijos tuyos, Señor, y deseamos que tu Espíritu Santo se derrame en forma sobreabundante. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, que nuestra lengua ya no sea un estorbo para recibir lo que tú tienes para nosotros. Más bien que nuestra lengua sea, mi Dios, usada en tus manos para bendecir, como lo sucedió con Pedro, cuando él usó su lengua para predicar, trajo bendición a Cornelio y a su casa. Padre, dedicamos nuestra lengua a ti, Señor. Quita en el nombre de Jesús, Señor, del seno de la iglesia especialmente, Señor, esos malos hábitos, esa mala actitud, esa actitud, Señor, que no es cristiana. Padre mío, te adoramos, te bendecimos. Dele un abrazo a su hermano que está a su lado. Abraza a su hermano, a su hermana, dele un abrazo. Diga, te amo en el amor de Cristo. Te amo en el amor del Señor. Gracias. Bendígalo en el amor del Señor. Abba, Padre, te amo, Señor.